máximos y mínimos. Entonces, si uno tenía una función, por ejemplo, de dos variables, f de x, y, quería calcular lo que se llamaban los puntos críticos, si esto podría ser un máximo o un mínimo. La condición para que eso pase era que las derivadas parciales, ¿no es cierto?, se anularan en el punto crítico. Para saber si ese punto crítico era un máximo o un mínimo, estaba el criterio de la segunda derivada, ¿no? Que es más complicado en el caso de una función de dos variables, porque ahora lo que hay que tener en cuenta es una matriz que eran las derivadas parciales de la función y el determinante de esta matriz, que es la combinación fxx por fi menos fxy al cuadrado, es la que produce o determina si algo es un máximo o un mínimo. De hecho, el criterio de la segunda derivada establece que si un punto R0 de coordenada x0, y0 es punto crítico, es decir, las derivadas se anulan en ese punto, entonces, primero, si h es mayor que 0 y la derivada fxx es menor que 0, entonces P0 o R0 es un máximo. Segundo, si h determinante es mayor que 0 y fxx es mayor que 0, entonces R0 es un mínimo. Y tercero, si h es negativo, determinante resulta ser negativo, entonces R0 es un punto silla. Y por último, si el determinante es 0, entonces el criterio no dice nada. Entonces, este determinante de esta matriz que se llama la matriz hessiana, ¿no es cierto?, tiene la información sobre si un punto dado es máximo o mínimo. Está toda la información aquí. Así que esto me permite entonces establecer si una función de dos variables en donde se anulan las primeras derivadas, es decir, si tengo un punto crítico, es definitivamente un punto máximo, un mínimo o un punto silla. Sin necesidad de estar graficando, como lo hice al comienzo de la clase de ayer. Ahora, si uno mira el teorema de Taylor de esta cosa, tiene la función en un punto R0, le suma un punto delta R, ¿no es cierto? Esto por la expansión de Taylor es la función en el punto inicial, más el gradiente de f evaluado en R0 por delta R, y obviamente más términos de segundo orden en delta R, así que están los cuadrados de delta R, de delta X, etc. Aquí hay términos de segundo orden.
Y eso es siempre válido. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si R0 es un punto crítico? Si R0 es un punto crítico, entonces las derivadas del f en R0 son cero, por definición de punto crítico. El punto crítico es aquel que anula las derivadas parciales, ambas. Y esta expansión, si uno la escribe explícitamente, ¿cierto? El gradiente punto delta R es justo esta cantidad que está aquí, es la derivada parcial en R0 por delta X, más la derivada parcial de F respecto a Y en R0 por delta Y, más términos de segundo orden. De segundo orden. Ahora, si R0 es un punto crítico, entonces las derivadas en el punto crítico, es decir, cuando evalúo y pienso que el punto inicial es un punto crítico, estas derivadas se anulan, son cero. Y la expansión, entonces, de la serie de Taylor no tiene el término lineal. Y la función o la expansión de Taylor, entonces, a un punto crítico, cuando la expando alrededor de ese punto crítico, tiene el término inicial, la función en el punto inicial, y después parte con términos de segundo orden. Se apaga completamente o se cancela el término lineal. Entonces, yo también, mirando la expansión de Taylor de una función alrededor de un punto dado, en particular, si yo quiero saber si ese punto que está ahí es un punto crítico, miro la expansión en serie de Taylor y si no aparece el término lineal, quiere decir que ese punto es un punto crítico, porque para que no aparezca el término lineal, las derivadas necesariamente se anulan. Todo este término entonces desaparece. De otra manera de caracterizar un punto crítico, mirando la expansión de Taylor. Entonces podemos decir P0 igual a R0 igual a X0, Y0 es un punto crítico si y solo si la expansión de F, expansión de Taylor, de F alrededor de R0, entonces no tiene el término lineal. No puedo pensar de esa manera. Los puntos críticos son aquellos que anulan el término lineal en la expansión de Taylor de la función. Así que esta es otra manera de caracterizar un punto crítico, que de hecho la voy a utilizar para lo que viene. Así que cuando tengo una función de dos variables y quiero encontrar los máximos y los mínimos, es relativamente simple. Esto es una máquina nomás. Calculo las derivadas, las anulo, y luego con el criterio de la segunda derivada, veo cuál de estas cosas se cumple y entonces veo si esto es un máximo, un mínimo o un punto sí. El problema más interesante surge, por ejemplo, cuando yo tengo problemas con restricciones. De hecho, son los que aparecen en la práctica. En general, son pocos problemas los que son sin restricciones. La mayoría de los problemas tienen restricciones. Por ejemplo, si tengo la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta función, ya sabemos, es un paraboloide. Un paraboloide, ¿no es cierto?
Y el dibujo de esto es una cosa así. Esa es la forma de la función. Y si no hay ninguna restricción y uno quiere encontrar el punto crítico de esta cosa, entonces simplemente calcula la derivada parcial y la igual a 0, y la derivada parcial respecto a y la igual a 0, y la solución de este sistema de ecuaciones me dice entonces que x vale 0, e y vale 0, que obviamente es el punto que está aquí abajo, que estoy, debido al gráfico, obviamente sé que esto es un mínimo. Así que no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo este mismo problema, pero pongo una restricción? Por ejemplo, quiero maximizar o quiero optimizar, quiero minimizar la misma función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero ahora voy a decir, ¿sabe qué? Ahora quiero que las variables estén sujetas a una restricción. Por ejemplo, que esté sujeta a que, digamos, x, por ejemplo, más y menos 1 sea igual a 0. Entonces, la función sigue siendo la misma, el mismo paraboloide. Ahí, esto sigue siendo el mismo paraboloide. Pero ahora, las variables sobre las cuales me voy a mover tienen que satisfacer la ecuación que está ahí. Y esta ecuación, si este es el eje X y este es el eje Y, si yo despejo el Y, esto es lo mismo que decir que Y es igual a menos X más 1. Y esta es la ecuación de una recta en el plano X. Esta es la recta que corta cuando X vale 0, corta en 1, si este es el punto 1. Y cuando X vale 1, el Y vale 0. Entonces pasa por estos dos puntos. Cuando el X vale 1, el Y vale 0, y cuando el X vale 0, el Y vale 1. Entonces, los puntos sobre los cuales me tengo que mover están aquí abajo en una línea. Y tiene que pasar por esos dos puntos. Vamos aquí. Es una línea y tiene que pasar por esos dos puntos. Entonces, ¿cómo optimizo ahora el problema? ¿Cómo resuelvo el problema? Entonces quiere decir que cuando yo me muevo sobre esta recta y miro la función, lo que estoy haciendo en realidad es cortarla por un plano que pasa por ahí. Hay un plano aquí que es perpendicular al plano aquí, y ese plano corta el paraboloide aquí en un segmento. Ese plano corta aquí al paraboloide, digamos que lo corta así. Y por lo tanto, la función que yo tengo que optimizar es esa función que está ahí. Y el mínimo claramente ahora no es el origen, no está en el punto 00, sino que debería estar por aquí, en ese punto. Entre un P0'. P0 era el origen cuando no había restricción, ese era el mínimo, y ahora el mínimo se cambió, puesto que ahora tengo que buscar el mínimo de este paraboloide cuando yo me muevo a lo largo de esta recta, que es la recta igual a menos X más 1. Entonces el problema cambió, el problema de optimización cambió y la respuesta también cambió, el mínimo ahora está aquí abajo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles deberían ser las coordenadas de eso? Entonces, ¿cómo se encuentra el mínimo en este caso?
Entonces, una manera de hacer esto es que en este caso de la restricción yo puedo despejar una variable en términos de la otra. Es decir, inicialmente habían dos variables independientes. Esta era una función de dos variables independientes. Pero debido a la restricción, esto me amarra las variables y me dice que en realidad las variables no son independientes, sino que están sujetas a este vínculo. De hecho, en este caso lo puedo despejar. Puedo decir explícitamente que el i es explícitamente menos x más 1. Y si eso es así, entonces yo ahora puedo reemplazar el i en la función de arriba y generar una función de una sola variable, que le puedo llamar f de x, y que es la función de dos variables, pero donde en la coordenada i reemplazo la restricción. El i es lo mismo que menos x más 1. Y esto entonces es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Y esto entonces es x cuadrado, esto es más x al cuadrado menos 2x más 1. Y por lo tanto la función f de x es 2x cuadrado menos 2x más 1. Si ustedes quieren, esta curva aquí, esa parábola que está ahí, es la expresión de esto cuando la parametrizo con la coordenada x aquí. Y ahora me quedo con una función de una sola variable. Entonces, ¿cómo calculo el mínimo de una parábola o de una función de una variable? Bueno, derivo esto y lo igualo a 0. Calculo el punto crítico. Entonces la derivada de esto, f', en este caso, ¿cuánto vale? Vale 4x menos 2, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces me queda que 4x tiene que ser igual a 4x menos 2 tiene que ser igual a 0, por lo tanto 4x vale 2, así que x vale 2 cuartos, y eso es lo mismo que un medio. Así que la coordenada x0 del punto crítico tiene que ser un medio. Ahora, si esto es un medio, entonces el i lo calculo con la ecuación. El i es lo mismo que menos x0 más 1. Y eso es menos un medio más 1. Y eso es un medio. Así que el punto crítico, el punto crítico ahora, pero el P0', el P0' es un medio, coma un medio. Y corresponde entonces a las coordenadas que están aquí en la mitad. La mitad es un medio, ese punto que está aquí, entonces es el punto P0' en el plano. La coordenada Z obviamente la evalúo de acuerdo a la función. El Z0 o la altura, el Z0 es f de x0, y0, es decir, esto es f de un medio, un medio, y eso me da la tercera componente, entonces me da la altura aquí a la cual se encuentra el punto P0. Y de esa manera encuentro entonces las tres coordenadas del punto que minimiza a esta función sujeta a la restricción. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, la restricción aquí era súper simple porque era una función lineal. ¿Qué pasa si ahora la restricción, por ejemplo, quiero minimizar esto, pero sujeto minimizar o maximizar, digamos, extremizar, podría ser un máximo, la función f de x, y, ¿cierto? Sujeto ahora a una restricción que sea más general, una función también de dos variables. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo maximizo? Extremizar. ¿Cómo maximizo o minimizo una función sujeto ahora a una restricción más compleja? ¿Cómo se resuelve este problema?
Entonces, uno podría decir lo siguiente, bueno, si g de x, y es igual a 0, de esta ecuación, supongamos que yo puedo despejar el y como una función de x, la voy a llamar g de x con una pura variable. Porque esto es una ecuación en principio, y voy a suponer que esto se puede hacer, suponer que el y lo puedo despejar en términos de x, y a esa función que resulta de despejar esto le llamo g de x. Si eso es así, entonces yo puedo definir ahora una función f de x definida por el f de x, y el y está dado entonces en términos de g de x. Y esta es una función de una variable, es exactamente este caso que está aquí, esta función que está aquí, que para el caso este simple lineal, esto es una parábola, pero en general no tiene por qué ser una parábola. Y ahora lo que hago es, como tengo una función de una variable, los puntos extremos o puntos críticos de esto, los hago la deriva igual 0. Ahora, f' igual 0 significa la derivada de f de x igual a 0. Ahora, la derivada de esto es la derivada respecto a x de la función f de x, g de x, que era de dos variables. ¿En cuenta? No voy a poner con paréntesis cuadrado al último porque se note mal. Esta es la derivada de todo esto. Y por la regla de la cadena que vimos ayer, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que derivo la función f respecto a su primera variable por la derivada de esa función respecto al parámetro x que estoy aquí, más la derivada de f respecto a la segunda variable, que es la coordenada y que está aquí, por la derivada de y, ¿no es cierto?, por la derivada de y respecto a x. Esa es la regla de la cadena, y toda esta cosa tiene que ser 0. Ahora el y es g de x, entonces esta ecuación queda de f a de x a de x vale 1, así que no lo voy a colocar, más la derivada parcial de la función f respecto a y obviamente una vez que derivo, evalúo esto en y igual a g de x, puesto que la derivada, el y es g de x, y por la derivada de y respecto a x, que es la derivada de g'. Entonces esto es multiplicado por g' de x. Eso tiene que ser igual a 0. Si quieren explícitamente, esta ecuación es: derivo la función f respecto a x parcialmente y le evalúo ahora en los puntos correspondientes. Calculo la derivada parcial de f de y. Una vez que derive parcialmente, evalúo en x y en y igual a g de x, y lo multiplico por la derivada de g' de x. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, esto que está aquí es una ecuación para x. Y de ahí la resuelvo como sea y encuentro entonces la solución, que me va a dar el punto crítico. La solución de esta ecuación será x igual a un número, x0. ¿Te dan cuenta? Así que si en principio el vínculo puede ser complicado, pero yo puedo despejar, puedo hacer este paso crucial, puedo despejar y el y en términos de g de x, entonces la solución del problema de optimización sujeto a esta restricción está en optimizar las funciones esta que está aquí, que es la composición de la función de dos variables inicial con la función y igual a g de x. Y la solución de eso es la solución de esa ecuación que está ahí. Y se acabó. Así que en general yo puedo resolver este tipo de problema siempre y cuando pueda hacer o escribir esto de manera explícita. La gracia está aquí. Si yo puedo hacer esto, entonces puedo resolver el problema de esa manera. Que esencialmente
el mismo problema que está aquí. Pero supongan que yo les doy una restricción. Supongan que la función de la restricción g de x, y, por ejemplo, es la función e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado, por ejemplo, menos la tangente de 3x por y menos 3y cuadrado. Supongo que les pasan esa función. Dicen, extremice la función f igual a x cuadrado más y cuadrado sujeta a g de x, y, toda esa expresión que está ahí. Pregunta, ¿se puede despejar? Y en términos de x, es decir, ¿puedo escribir una función g de x de manera analítica? Así, con lápiz y papel, sin recurrir a un computador que me resuelva la ecuación en cada punto. ¿Se podrá hacer eso? Esto obviamente tiene que ser cero porque este es el vínculo. ¿Qué creen ustedes? ¿Están ahí o no? Entonces la respuesta es que no, porque esta ecuación es súper compleja. Es una ecuación no lineal. Entonces, para resolver esta ecuación necesito métodos numéricos, necesito un computador que me haga el trabajo. Y además va a ser, no tengo una expresión analítica, voy a tener numeritos nomás. Entonces no puedo despejar de manera analítica el g como, el y como una función de x. No puedo hacer esto en este caso. Y por lo tanto, la idea anterior no la puedo utilizar. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema ahora? ¿Cómo se extremiza ahora en general? ¿Cómo resuelve el problema de extremizar la función f de x, es decir, buscarle un máximo mínimo, sujeto ahora a una función arbitraria, la que se me ocurra, de x, en la cual yo no, en general no voy a poder despejar el y en términos de x de manera analítica. ¿Cómo se resuelve este problema? Entonces la idea es la siguiente. Independiente de cuál es la forma funcional del vínculo, esto es una restricción o define una curva en el plano X. Esto define una curva en el plano X. Y esa curva, no sé, será alguna línea por acá. Esta curva es la curva g de x, y igual a 0. Son los puntos aquí que satisfacen la restricción. Ahora, yo lo que quiero es
la superficie f de x, y, por ejemplo, puede ser una cosa de este estilo. Esa de ahí es la función f de x, y. Y yo quiero optimizar esta función, ¿no es cierto?, sujeto a que los puntos estén aquí abajo. Es decir, lo que tengo que hacer es tomar esta línea, proyectarla hacia arriba, mirar la proyección de esta curva aquí, y esto cortará a esta función, no sé, así. Entonces, la pregunta es, cuando yo me muevo sobre esta curva, que está definida por la restricción esta, entonces las alturas de la función están aquí. Y la pregunta es, ¿para qué puntos de aquí abajo las alturas tienen un mínimo o un máximo? Pensemos que estoy minimizando, entonces digamos que esto baja aquí y después sube. La pregunta es, ¿cómo encuentro el mínimo? ¿Cómo encuentro ese punto que está ahí, que va a tener el mínimo? Esa es la pregunta. O eso es lo que tengo que hacer. Ahora, a esta curva especial, que es la que representa el vínculo, se le llama la curva omega, y se llama omega en general. La curva se llama, no una curva, porque esto podría ser superficie, se llama superficie de restricción. Genéricamente. La superficie de restricción o la superficie del vínculo. Entonces, la verdad que yo, para resolver este problema, lo que necesito es el valor de la función a lo largo de los puntos de la superficie del vínculo. Es decir, necesito la función solamente en esta recta o en este subconjunto que está aquí. No me interesa en realidad la función afuera. Me interesa ahí nomás, porque es ahí donde yo me puedo mover en realidad. Ahora, fíjense que cuando yo estoy aquí, en esta curva omega, el G es 0. Entonces, yo podría considerar la siguiente función. Supongan que yo defino una función f tilde de x, y, que sea la anterior, la inicial, y le sumo la restricción. De hecho, la puedo multiplicar por cualquier número aquí, un escalar, un factor de peso arbitrario. Y ahora, esta función, obviamente, f de x, y, es distinta a f de x en R2. En todo el espacio las dos funciones son distintas. Pero si me restringo a la superficie del vínculo, es decir, cuando yo miro la función f de tilde evaluada sobre la restricción, entonces cuando me paro sobre la restricción, entonces esto es lo mismo que f de x, y, pero cuando estoy sobre la restricción, el valor de la restricción es 0, porque g de x, y es 0 en esos puntos. Y por lo tanto, esto es lo mismo que más lambda por 0, y eso es lo mismo que f de x, y. Así que cuando me paro sobre la restricción, estas dos funciones son idénticas. Y para el observador que camina aquí a lo largo de esta línea, el f tilde y el f no tienen ninguna diferencia. Entonces él podría optimizar sin ningún problema el f, o bien podría optimizar el f tilde, porque no tiene cómo diferenciarla.
Entonces, si él, por esas cosas de la vida, toma la función f tilde, dice, yo como estoy parado aquí, estas dos funciones son iguales, entonces ese observador dice, bueno, entonces voy a optimizar f tilde. Voy a optimizar, en vez de optimizar el f, voy a optimizar, ¿no es cierto?, el f tilde. ¿Qué es lo que quería él? Entonces dice, optimizo o extremizo. Él dice, voy a extremizar el f tilde de x, y, que es idéntico al otro sujeto a mi restricción. Entonces, ¿cómo extremiza esta función? Entonces ahora nos acordamos de la serie Taylor. El problema de encontrar un punto crítico, un punto extremo, es equivalente a pedir que el término de primer orden en la serie de Taylor de una función se anule. Entonces, si yo quiero extremizar f de x, y, entonces lo que puedo hacer es que pienso que R0, digo, sea R0 el punto crítico de f tilde, que es la que estoy optimizando aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a expandir ahora el f tilde en serie Taylor. Entonces, si yo expando el f tilde alrededor del punto crítico, entonces esto es la función f tilde en el punto inicial, más el gradiente de f tilde evaluado en el punto inicial, por delta R más términos de segundo orden. Ahora, si R0 es un punto crítico, entonces el término lineal tiene que hacer 0. Este término que está aquí tiene que anularse, porque cuando tenía un máximo y un mínimo, esto tenía que se muere, y la serie comienza con términos de segundo orden. Entonces, esta ecuación que está aquí tiene que hacerse 0. Así que los puntos críticos quedan completamente caracterizados por esta ecuación. El gradiente de f de R0 punto delta R tiene que ser 0 para un punto crítico. Y eso es equivalente a escribir esto, pues esto es de f a de x por delta x más de f a de y por delta y igual a 0. Ahora, si uno lo mira esto desde el punto de vista de la álgebra lineal, si x e y son variables independientes, entonces sus variaciones son linealmente independientes. Son linealmente independientes. Y esto lo miro como una ecuación de objetos LI, el delta X es linealmente independiente con el delta Y, y tengo una combinación de estos objetos igual a 0. La única manera que esto pase desde el punto de vista del álgebra lineal es que los coeficientes que acompañan a estos delta X y delta Y, que son LI, tienen que anularse. Entonces esto implica que la primera derivada tiene que anularse y al mismo tiempo la segunda derivada tiene que anularse. Y obviamente es lo que uno sabía, pues el punto crítico está definido por la anulación de las derivadas parciales respecto de x y y, que es exactamente lo mismo. Llegó a tierra conocida. Pero estas ecuaciones se deducen de esta otra suponiendo que delta x y delta y son LI, es decir, que las variables x y y son
independientes. Pero resulta que ahora no es mi caso, porque el X y el Y están sujetas a una restricción. De hecho, yo me tengo que mover aquí abajo nomás. No puedo salir de esta curva que me impone el vínculo. Entonces, el X y el Y no son independientes en el problema con restricción. Y si no son independientes, entonces estos delta X y delta Y no son LI. Y si no son LI, entonces yo no puedo concluir que los coeficientes de esta combinación lineal sean igual a 0. Lo que sé es que la suma de todas ellas tiene que ser igual a 0. De hecho, me dice que delta X y delta Y son linealmente independientes porque una depende de la otra. Así que cuando las variables son independientes, yo recupero lo usual. Pero cuando las variables no son independientes y están amarradas por el vínculo, entonces lo único que puedo decir es que esta combinación tiene que ser 0. Así que, como ahora estoy parado en ese caso, lo único que puedo decir es que la derivada de f tilde respecto a x por delta x más la derivada de f tilde respecto a y por delta y tiene que ser 0. Pero nada más, yo no puedo de esta ecuación decir que las derivadas parciales de f tilde sean iguales a 0. Entonces, ¿qué hago ahora? Así que, bueno, pero yo sé que el f tilde era el f en la función inicial más lambda veces el vínculo. ¿Sí? Aquí explícitamente con las dos variables. El f tilde era lo mismo que el f más lambda veces la función vínculo. Entonces, lo voy a reemplazar aquí y cuando derive parcialmente, entonces esta ecuación me dice, mira, esto es de f a de x más la derivada del producto, me dice que de lambda a de x por g más lambda por de g a de x, es la primera derivada por delta x más, paréntesis, derivo ahora el f tilde respecto a y, de f a de y, más la derivada de lambda respecto a y por g, más lambda por de g a de y. Todo eso multiplicado por delta y, y toda esa combinación tiene que anularse para que esto sea un punto crítico, para que no desaparezca el término lineal. Pero yo estoy parado, cuando estoy analizando esto, todo esto, yo sé que estoy siempre sobre la superficie omega, que es la superficie de los vínculos. Es decir, siempre estoy parado en el caso en que G vale 0. Así que, como todos los puntos X, Y están en omega, es decir, G de X, Y tiene que ser igual a 0, entonces ese término que está ahí desaparece y ese término que está ahí desaparece porque G obviamente tiene que ser 0, en la superficie de los vínculos. Así que esta ecuación entonces se transforma en df a de x más lambda por dg a de x por delta x más df a de y más lambda por dg a de y igual por delta y igual a 0. Así que si yo quiero encontrar un óptimo o un punto crítico para esta función f sujeta a la restricción g igual 0, entonces tengo que cumplir con esta ecuación. Entonces, la idea es la siguiente ahora. El lambda que está aquí, ese lambda, esa función que está ahí, es cualquier función. Lambda es completamente arbitrario. Lambda, en principio, puede ser una función de x y es arbitraria. Entonces, lo que voy a hacer es que, como esto va a funcionar para cualquier lambda,
yo voy a elegir un lambda súper particular. Y voy a elegir el lambda de manera, por ejemplo, que anule este coeficiente que está aquí. Y si se anula ese coeficiente, entonces esta ecuación me arroja una ecuación que es esto por esto igual a 0. Y como voy a pensar que la variable independiente es x, entonces el delta x independiente y es distinto a 0. Y me va a quedar entonces que este producto tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, como delta x es distinto a 0, entonces este pedazo que está acá es 0. Entonces, si se elige lambda tal que de f a de i más lambda por dg a de i sea igual a 0, entonces la ecuación queda en que de f a de x más el lambda que yo elegí, ¿no es cierto?, que es la solución de la ecuación, la primera ecuación, por dg a de x por delta x, entonces tiene que ser igual a 0. Como delta x es distinto a 0, entonces esta ecuación dice que de f a de x más lambda por dg a de x tiene que ser igual a 0. Entonces lo que obtengo con esta idea es un sistema de ecuaciones que le voy a escribir aquí. El punto crítico, entonces, el punto crítico queda caracterizado por las siguientes ecuaciones. Entonces, para cumplir con que el punto este crítico de verdad anule el término lineal en la expansión de Taylor, se tiene que cumplir esta ecuación que está aquí, la primera. La derivada de f más lambda por la derivada de g tiene que ser igual a 0. Y el lambda yo lo elegí de manera que se cumpla la segunda ecuación, que es esta que está acá, de f a de i, de f a de i más lambda por dg a de i tiene que ser igual a 0. Esta elige el lambda y la ecuación esta dice cuál es el punto extremo si ustedes quieren, si lo miran desde ese punto de vista. Y se quedan con estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que están aquí determinan completamente la solución del problema. Porque el f y el f tilde tienen la misma, es la misma función sobre el espacio de restricciones. De hecho, estas ecuaciones que están aquí tienen que estar suplementadas por el hecho de que g de x, y tiene que ser siempre 0, porque yo de nuevo, acuérdense, estoy viviendo en el plano x y estoy siempre viviendo en la ecuación de la restricción esta que está aquí abajo, que es la ecuación g de x, y igual a 0. Nunca me puedo salir de ahí, nunca, siempre tengo que cumplir la restricción. Y por lo tanto, todas las derivadas y todas las cosas están evaluadas cuando a lo largo de esta curva que es la superficie de restricción. Así que estas ecuaciones que están aquí son tres ecuaciones que determinan tres variables. ¿Cuáles variables? Bueno, el punto donde esta superficie tiene el mínimo, aquí, que era ese, determinan las dos coordenadas del punto mínimo, son dos incógnitas, y además determina el multiplicador de Lagrange que se llama este lambda. Esa función arbitraria que está ahí en lambda se denomina multiplicador de Lagrange. Y lo determina, porque tengo tres ecuaciones para tres variables. Hay tres ecuaciones. Hay tres ecuaciones para tres variables.
que son las coordenadas del punto y el lambda. Y queda todo completamente determinado. De hecho, si uno mira esto, estos equivalentes, estas ecuaciones, son lo mismo que derivar el f tilde. Esto es lo mismo que derivar el f tilde respecto a x igual a 0. Y eso es lo mismo que derivar f tilde respecto a y igual a 0, junto con la ecuación g de x, y igual a 0. Son completamente equivalentes. Acuérdense que el f tilde era el f más lambda por la restricción. Entonces, cuando uno deriva esto y lo evalúa sobre la superficie de los vínculos, las derivadas parciales de f tilde respecto a x son exactamente estas que están acá. Son la misma cosa. Entonces, el problema de optimizar una función f sujeta a una restricción g es completamente equivalente a extremizar la función f tilde como si no hubieran vínculos, ¿se dan cuenta, no? Porque aquí estoy derivando completamente f como si no hubieran vínculos. No, en ninguna parte el f tilde tiene el vínculo. Y luego, además, agrego la restricción. De hecho, puedo pensar lo siguiente ahora. Puedo pensar que tengo una función f tilde, pero que depende de tres variables. F de x, y y lambda, que se define como la función original, más lambda veces la función restricción. Esta es la función restricción, esta es la restricción o vínculo, y esto se llama el multiplicador de Lagrange. Pues entonces, si tengo más de una restricción, entonces aquí debería aparecer suma de esto, un lambda 1 por una función g1 más un lambda 2 por una función g2, etc. Pongo por cada restricción que tenga mi problema, pongo un multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Y defino esta función ahora que depende de tres variables. Depende de las variables originales de mi problema, que eran las variables x y de la función que yo estaba optimizando, y por cada restricción aparece aquí una variable más que el multiplicador de Lagrange. Y ahora lo que hago es optimizo o extremizo la función f tilde. Extremizar f tilde respecto a sus tres variables, sin ninguna restricción. Supónganse que a ustedes le dan esta función f tilde de tres variables y le piden encontrar los puntos críticos de esta función. ¿Cómo lo hacen? Bueno. Pero si no tiene restricción, no tiene puntos críticos, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Que se podía tener un punto crítico sin tener una restricción? Sí, pues sí, da lo mismo. O sea, los puntos críticos existen para las funciones sin restricciones y también con restricciones. Lo que pasa es que son distintos. Está bien. Porque en un caso No tenía esa duda. tú estás maximizando el paraboloide. Cuando no hay restricción, tú maximizas el paraboloide y el mínimo te da eso, ¿no es cierto? Pero si impone una restricción, tiene el paraboloide y le coloca un plano aquí. Y cuando pone esta restricción, entonces tú te estás moviendo aquí, donde corta ese plano del paraboloide y el mínimo está acá. ¿Te fijas? Sí, sí, ahí lo entendí, me había confundido. Gracias. Entonces, los mínimos sin restricciones y con restricciones son distintos. Pero
pero el problema esencialmente es el mismo. De hecho, acá, cuando no hay restricciones, lo único que tengo que hacer es que las derivadas de la función tengo que hacerla igual a 0, ¿no? Sin ningún problema. Cuando tengo este problema, el problema es más tricky. Y de hecho, lo que tengo que hacer es construir la función f tilde cuando tengo las restricciones, que es esta que está aquí. Lo interesante es que esta función ahora, supongan que yo les paso esta función y no les digo nada. Mire, considere la función f tilde, que es la original, más lambda veces g de x, y, y lambda la piensan como una variable z. Y yo les digo, encuéntrenme el máximo de f tilde. O el mínimo de f tilde, como quieran. Extremicen la función f tilde respecto a sus tres variables. Y yo no les digo nada, nada más. O sea, esta es la función. Y si yo no les digo que esto está sujeto a ninguna restricción, la f tilde, entonces, ¿cómo la extremizan? Bueno, como cualquier función sin ninguna restricción. ¿Estamos de acuerdo? Esta era la pizarra anterior, ¿no? Sí. Entonces, extremizar el f tilde, entonces, si quiero extremizar el f tilde, entonces lo que hago es derivo el f tilde respecto a x y lo igual a 0. Derivo el f tilde respecto a y lo igual a 0. Y derivo el f tilde respecto a lambda y lo igual a 0. Porque el f tilde, recuerden, el f tilde ahora que le estoy pasando yo es una función de tres variables, x, y lambda. De hecho, el f tilde, lo vamos a escribir aquí explícitamente, el f tilde de x, y lambda es la función original, la que quería extremizar, más esta variable lambda por la restricción que tengo. Entonces, esta ecuación implica, derivo esto respecto a x. Derivo esto respecto a x. ¿Cuánto me queda? Bueno, esto queda de f a de x más de lambda a de x por g más lambda por g a de x igual a 0. De hecho, ni siquiera tengo que derivar respecto a lambda, porque aquí estoy pensando que el lambda es una variable independiente. De hecho, cuando yo les pasé esta función, esa y esa son tres variables independientes. Entonces lambda es simplemente derivo respecto a x, esto es lambda veces de g a de x, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 0. Derivo el f tilde respecto a y. Entonces derivo el f respecto a y más lambda veces de g a de y igual a 0. Y ahora deriven f tilde respecto a lambda. Cuando derivo respecto a lambda, esta función no depende de lambda, así que la derivada es 0. Y me queda la derivada entonces de este pedazo que está aquí. Y eso es lo mismo, ¿no es cierto?, que g de x, y, ¿no? Porque tengo que derivar esto y eso que está ahí, cuando derivo respecto a lambda, es lo mismo que g de x, y igual a 0. Entonces, la choreza de esto es que esta ecuación que está aquí es justo la restricción. La restricción que yo tenía en mi problema aparece como un proceso de optimización de una función que tiene más variables, que tiene las variables originales de mi problema, que eran esas, y contiene también el multiplicador de Lagrange. Y lo miro como una variable más. Y la optimización respecto al multiplicador de Lagrange de esta función de tres variables me da como respuesta la misma restricción. Entonces, ¿con qué ecuaciones me quedo? Me quedo con que de f a de x más lambda por g de g a de x tiene que ser 0. Y me quedo con de f a de y más lambda por de x de y igual a 0. Y me quedo con que g de x, y tiene que ser igual a 0, que es la tercera ecuación. Entonces, la optimización de esta función f tilde respecto a las tres variables, a x, a y y al multiplicador de Lagrange, me entrega este conjunto de ecuaciones.
Pero esas ecuaciones que están ahí son las mismas ecuaciones que estaban acá, ¿o no? La escribimos. Son estas mismas ecuaciones que estaban acá, que venían de optimizar la función f, ¿no es cierto?, sujeta a la restricción, donde optimicé el f tilde, que era el f más lambda g, y anulé el término de primer orden, encontré el punto crítico. Entonces todas estas cosas son equivalentes. ¿Se dan cuenta, no? Y son el mismo set de ecuaciones finales. El problema que optimiza una función f sujeta a una restricción g es la solución de estas tres ecuaciones. Ahora, esas tres ecuaciones tienen la gracia que, además, la puedo pensar como la optimización de una única función de tres variables que no tiene ninguna restricción. Y todo este proceso es lo que se llama el método de los multiplicadores de Lagrange. Y con esto termino. Entonces, ¿cuál es la idea del método de los multiplicadores de Lagrange? Si usted quiere extremizar una función f de x, y sujeta a una restricción g de x, y igual a 0, lo que tiene que hacer para solucionar el problema es construir una función f tilde de tres variables, x, lambda, igual a la que original, más lambda veces la restricción que usted tiene, que depende de x, y una función de tres variables, y en vez de optimizar esta sujeta a esta, optimiza la f tilde, extremiza f tilde de x, y, z, lambda, perdón, respecto a esas tres variables, sin ninguna restricción. Ese es el método esencialmente de los multiplicadores de Lagrange. Lo que hacen es agregar más variables, y el problema se simplifica desde ese punto de vista porque al agregar más variables tengo que extremizar una función que no tiene restricciones. El f tilde aquí la extremizan respecto a x, a y y a lambda. Y por lo tanto la solución de este problema es que de f tilde a de x sea 0, de f tilde a de y sea 0 y de f tilde a de lambda sea 0. Y esas tres ecuaciones son completamente equivalentes a estas tres ecuaciones que estaban acá. Son estas tres ecuaciones. Y estas que están aquí son precisamente las soluciones de este problema. ¿Se dan cuenta, no? Así que es completamente equivalente. Así que extremizar un problema con restricciones es lo mismo que optimizar un problema sin ninguna restricción por un espacio de fase o variables más grandes, donde se incluyen los multiplicadores de Lagrange. Y obviamente el problema es más simple porque las ecuaciones aquí son directas. Pero las ecuaciones que se obtienen son las mismas. La manera de ver esto es más simple. Si tengo más restricciones, agrego más términos, agrego el nuevo vínculo por un nuevo multiplicador de Lagrange. Aparecen tantos multiplicadores de Lagrange como restricciones tiene su problema.